podemos decir que hoy en día ya fabricamos humanos, ¿no? Con diferentes técnicas y demás, ¿no? Entonces, claro, el salto a que eso ya no se haga a nivel individual, sino a nivel colectivo, y más en un mundo en que esperamos que el gobierno resuelva, ¿no? Ya. Pues yo creo que es algo que es que puede ocurrir. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímatas, ¿qué tal estáis? Hoy me siento con Paco, David y Pablo a hablar sobre un temazo que es la transición demográfica. Si bien hasta hace poco se alertaba constantemente de que la población mundial crecía descontroladamente, y así era, podemos recordar al reverendo Malthus, que fue de los primeros que lo dijo. Este crecimiento se está ralentizando y se estima que la población mundial deje de crecer antes de 2100, cuando seremos aproximadamente unos 10.000 millones de personas. Si siguen las tendencias actuales de natalidad, en ese momento la población mundial empezará a decrecer. Y el problema no es tanto el número de personas, que puede venir bien que decrezca en algunos sentidos, como ya veremos luego, sino la proporción entre viejos y jóvenes. Durante toda la historia los jóvenes han sido mayoría, pero en los países ricos esto empieza a invertirse. Para hablar sobre este tema tan espinoso, hoy tengo conmigo a Paco Jariego, que es físico e investigador en Indie Research y escritor del blog de futuros, innovación y tecnología Mind the Post, y también es autor de libros de ciencia ficción. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación para sumarme a este tema, al debate sobre este tema. Gracias a ti por venir. El segundo invitado que tengo abajo a mi izquierda, David Alayón, que ya has pasado, David, por aquí 5 o 6 veces mínimo. Bueno, ya sabéis que participa en el podcast Heavy Mental, que es coautor con Mónica de Upgrade y escritor de la newsletter de futuros Future Today. También es CEO y cofundador de Innuba. ¿Qué tal, David? Bien, un placer. Yo vendré aquí las veces que haga falta, ¿eh? En Pues te cuanto, seguiré todas las llamando. veces que me invites, me vendré por acá. Estupendo. Y cierra el trío Pablo Melchor, que es otro habitual de Polímatas. Pablo es el fundador de la Fundación Ayuda Efectiva, que es una organización sin ánimo de lucro basada en los principios del altruismo eficaz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí listo para hablar de temas facilones, como siempre, ¿no, Val? Eso es, eso es. Bueno, yo creo que el tema de hoy, a ver, tampoco es de los más difíciles que hemos tratado, pero vamos a ver cómo se nos pone la cosa. Me gustaría que los oyentes se pongan un poco en contexto y creo que una buena forma de hacerlo es hablar de esa tendencia que hemos visto que, bueno, he compartido con vosotros algunos datos, seguro que ya lo sabíais, ¿no? Que es esa tendencia clarísima de bajada de las tasas de fertilidad, que no solo está ocurriendo en el primer mundo, sino que está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo. También a la vez se está alargando la vida. España, por ejemplo, es uno de los países más longevos del mundo. Esto hemos visto que tiene una correlación bastante clara con el desarrollo económico. Cuanto más se desarrolla un país, más bajas son las tasas de fertilidad y mayor es la longevidad. Y la pregunta, y yo creo que aquí la cuestión es, ¿por qué pensáis que ha bajado drásticamente estas tasas de fertilidad según se van desarrollando los países? O sea, ¿cuáles son las causas que atribuís, las más importantes? Porque obviamente será multicausal, como todo, ¿no? Pero aquellas que os parecen clave para que la gente entienda este fenómeno. Bueno, me haces la pregunta más complicada de todas. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Eh, bueno, yo como previo intento darte un flash. La verdad es que el tema demográfico, como has introducido, me parece un tema apasionante por varios motivos. Bueno, a mí me encanta esa frase que se atribuye a Augusto Conte de demografía es el destino, porque creo que no hay probablemente ninguna otra variable que recoja también a dónde vamos, ¿no? Ujú. Entonces, este segundo tema que has enunciado, que es que por primera vez en la historia de la humanidad, tal como la conocemos, estamos a punto de llegar a un pico que se espera que ocurra en los próximos 30, 40 años, es decir, en un tiempo relativamente breve. Creo que inevitablemente va a cambiar las reglas, si se produce, las reglas de funcionamiento. Va a tener influencia en la economía, va a tener influencia en la sociedad en numerosísimas dimensiones. Y de hecho es un reto porque efectivamente supondrá que hay que cambiar muchas formas de entender y de gestionar, ¿no? Entonces, y es curioso efectivamente que estando en ese debate, que además viene de largo y demás, no se acaba de entender bien por qué efectivamente, bueno, creo que hay quien lo llama una paradoja, ¿no? Es decir, los individuos más adaptados, etcétera, evolutivamente deberían ser los que se reproducen más, ¿no? Y por tanto, pues probablemente eso llevaría a una situación que es diferente a la que se ve, que es que cuando una sociedad
pasa a unos ciertos niveles económicos, pues la fertilidad se reduce mucho, se reduce hasta el punto en el que estamos, por ejemplo, en Europa, en el que está ya por debajo, digamos, de la tasa de reemplazamiento. Por tanto, todo apunta efectivamente a que va a haber decrecimiento. Probablemente China va por delante en ese aspecto. China, que es el país que hasta hace muy poco tiempo tenía más habitantes de todos los países, ¿no? Ahora ya superado por India, pero evidentemente estaba claramente establecido que además con la política que habían seguido durante muchísimos años de tener un número limitado de hijos, etcétera, etcétera, iban a entrar en una espiral decreciente rápidamente. Esas gráficas ahora mismo son bastante elocuentes de que efectivamente China tendrá decrecimiento de población claramente, a pesar de que la población global del mundo todavía va a seguir creciendo. Y de hecho, supongo que de esto hablaremos porque esto es interesante. Pasar de los 8.000 millones en los que estamos ahora a los 10.000 que se espera, que podría ser, digamos, el límite, supone todavía incrementar un 25% el crecimiento. O sea, quiere decir que hay recorrido, ¿no? Pero efectivamente es un tema interesante. Entonces, en cuanto a las razones por las cuales efectivamente una sociedad, vamos a llamarlo así, desarrollada, más desarrollada, deja de tener hijos, pues yo creo que a mí fundamentalmente me plantea realmente muchas dudas de qué es lo que realmente nos mueve, ¿no? Y todo apunta a que efectivamente no es precisamente la reproducción como tal, es decir, que las razones por las cuales la especie humana se ha reproducido bastante, como muchos otros animales, pues es porque no tenía otra cosa que hacer, porque la mujer probablemente se dedicaba a eso, mientras que el hombre se dedicaba a otras cosas, y entonces pues es que era una cuestión absolutamente natural que venía de atrás, etc. Entonces, cuando todo eso empieza a cambiar, la mujer tiene acceso al trabajo, nos reivindicamos igualdades, realmente tenemos otras cosas que hacer, realmente invertimos mucho más en los hijos y por tanto eso supone que no nos podemos permitir tener muchos porque vamos a querer invertir en ellos, darles una educación, que tengan una serie de bienes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sumas todo eso, efectivamente, pues la conclusión es vamos, la conclusión no es que sea una conclusión, es un hecho que es lo más interesante. Sistemáticamente todas las sociedades que van hacia arriba económicamente, que tienen esas facilidades, etcétera, dejan de tener hijos. Ujú. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí porque efectivamente yo creo que hay una tendencia en general, no sabría decir si es mayoritaria, porque estamos en una época en la que hay mucha gente que defiende el decrecimiento, ¿no? Como estrategia, como única estrategia quizá de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es mayoritario que se ve como un elemento negativo que efectivamente se llegue a ese estancamiento. La mayor parte Ya. de el statu quo yo creo que cree que eso es una cuestión negativa y que debería ser superada. Pero yo me callo aquí porque creo que de eso hay que Bien, hablar más. yo creo que has puesto una buena base. Por dar un dato interesante, solo hay un país en el mundo desarrollado, digamos, de los que consideramos desarrollados, que rompe esta regla, que es Israel, Mm, que creo que es muy interesante también mm. estudiarlo. En mi caso lo he estudiado un poquito, si queréis luego os cuento mi punto de vista. Y también si vosotros habéis leído al respecto, me interesa, porque claro, si no queremos llegar ahí, nos tenemos que fijar en el único ejemplo que tenemos, ¿no? A ver si podemos Muy significativo. copiarlo de algún modo. David o Pablo, ¿queréis animaros con algo más? Aunque ya Francisco ha dicho bastante. Venga, sí, o sea, yo creo que Paco en el fondo ha apuntado algo que me parece interesante. Tendemos a dar por hecho que lo normal era lo anterior y nos preocupamos porque cambia, ¿no? Pero creo que deberíamos preguntarnos primero, la gente, ¿por qué tiene hijos? ¿Vale? O sea, porque creo que damos por hecho que eso es natural y es así, pero creo que no sabemos por qué la gente ha tenido hijos, ¿no? Evidentemente hay un elemento reproductivo, perdón, elemento evolutivo, ¿no? De reproducción y demás, pero los humanos nos salimos rapidísimo de la presión evolutiva y nos empezamos a guiar por otros criterios, ¿no? La gente ha tenido hijos pues, porque hacían falta a lo mejor 5 pares de manos en la granja para poder sacarla adelante, porque cuando la mortalidad infantil es elevada y sabes que 3 o 4 no van a sobrevivir, a lo mejor tienes que tener 8 solamente para garantizar que ese funcionamiento básico va a estar ahí, ¿no? De la economía doméstica. Creo que desde el punto de vista de sociedad un poco privilegiada, ¿no? A veces pensamos que el hijo es algo, eso bonito, ¿no? El instinto maternal. Pensamos en unos criterios que no tienen por qué haber sido los que han guiado a la gente, ¿no? A veces la gente ha tenido hijos, pues porque una religión decía id y multiplicaos. Y eso sigue siendo un criterio. Y eso en Israel, por ejemplo, entre las familias ortodoxas, sigue siendo un criterio, ¿no? Entonces, creo que lo que está ocurriendo, en el fondo, es que nos, como en muchas otras áreas, nos hemos salido de los criterios naturales y nos movemos ya por criterios culturales o sociales. Y esa combinación de N factores muy difícil de entender
lleva a que enseguida dejamos de tener menos hijos. Pero enseguida, ¿eh? Porque también creo que hay un posible error que es pensar que esto ocurre en los países desarrollados. Pero no, es que Bangladesh ya está por debajo de la tasa de reemplazo. Vietnam ya está por debajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, aunque es cierto, como dice Paco, que nos queda ese 25% más de los 10.000 millones, va a estar muy desigualmente distribuido. Sí, Se va a sí. concentrar en unos polos de crecimiento esparcidos por el mundo, ¿no? Pero Mm. con fotos muy diferentes según donde pongas el zoom. Me gustaría comentar lo de la tasa de reemplazo, que es un concepto fundamental para entender todo esto. La tasa de reemplazo son 2,1 hijos más o menos por mujer. O sea, es lo que necesitamos simplemente para mantener la población, para que la gente lo entienda. Entonces, bueno, en España a día de hoy creo que es 1,2 hijos por mujer. En China, que comentaba Paco, que es todavía más bajo, de los pocos más bajos que España, es 1,1. En el caso de Israel, por ejemplo, creo que es 2,8. Y en Europa, el único caso que mantiene un poco el tipo, que es Francia, que está en 1,8. O sea, ni siquiera llega. Pero bueno, está ahí. David, A ver qué me queda por decir. pobre. Después de que Paco y Pablo. A ver, yo creo que o sea, me gusta mucho ese cambio que planteaba Pablo a pasar de factores evolutivos a culturales, ¿no? Yo creo que hay, por decir cosas que a lo mejor no se han comentado, yo creo que, por ejemplo, el incremento de la educación y concretamente la educación sexual y concretamente los métodos anticonceptivos, yo creo que ahí es un factor que también afecta. Tirando un poco de lo que decía Pablo, vinculado con el tema de las religiones, creo que las religiones siempre han promovido la secularización, ¿no? Digamos, un mayor número de hijos o el concepto de familia numerosa, ¿no? Con múltiples hijos. Yo creo que estamos viendo un declive de las grandes religiones, ¿no? Que ha habido históricamente. Yo creo que eso va acompañado también con un descenso. Y luego yo creo que también hay factores que están muy pegados al presente, o sea, son pegados al contexto que vivimos, pero que me parece que son importantes, como por ejemplo la imposibilidad de tener una familia básicamente por el coste de la vida o el coste que requieren las cosas. Es decir, hay un punto también de decir, no me puedo permitir, claro, no me puedo permitir a gente que de alguna forma es consciente que no se lo puede permitir, porque evidentemente hay mucha gente que es totalmente inconsciente de la inversión que requiere eso o incluso y eso veremos un poco a la parte también de medidas, ¿no? Para promocionarlo, las ayudas que tienen en muchos países, incluido España, ¿no? El hecho de tener hijos. Pero, por ejemplo, el hecho de decir no me lo puedo permitir, o el cambio, por ejemplo, que es una cosa que he leído en bastantes sitios, del modelo, el estilo de vida y el modelo, en este caso, más vinculado con las ciudades o la urbanización, donde cuando se urbanizan, digamos, el estilo de vida, pues al final tienes menos espacio, coste más alto, diferentes prioridades. Es decir, hay una serie de factores que hacen que sí o sí disminuye eso, salvo que te lo puedas permitir, que tengas cierto nivel de holgura, ¿no? Y yo creo que el resto de cosas ya se ha comentado, ¿no? El cambio de un rol de género del rol de la mujer. Yo creo que también es un tema que ha afectado específicamente a esto. Sí, yo creo que más o menos el resto yo creo que se han comentado. Por rellenar un poco huecos, para mí es fundamental la transición de la familia, de una familia numerosa, más, digamos, el clan, ¿no? El clan clásico en las tribus, la familia numerosa, a una familia, no sé si se llama nuclear o mononuclear, bueno, básicamente una pareja, a veces una pareja sola, a veces una pareja con un hijo. Y este es un tema también cultural. Yo creo que se suele incidir mucho en el tema económico, pero los que peor lo pasan son los que más hijos tienen. Entonces, bien, lo que dice David tiene razón. En parte se da por inconsciencia, en parte porque hay países en los que los niños siguen siendo mano de obra y ayudan a los padres en el campo, con el ganado o con el puesto de artesanía. Pero yo creo que también hay una cuestión cultural, que es que cuando tú ya ves que a tu alrededor la gente ya no da prioridad a tener hijos, pues es como que te liberas, entre comillas, tú un poco de esa responsabilidad. Y a día de hoy, por ejemplo, se le da mucho valor, no solo la mujer, sino también el hombre, al tiempo libre, a poder desarrollar tu vida, hacer viajes. Y claro, los críos te complican todo eso. No es que no se pueda, pero te lo complican. Es que sí, hay un dato muy curioso y es que la correlación entre renta y número de hijos suele ser negativa. Mm. O sea, lo que se encuentra es que a mayor renta, menos hijos y en cambio una inversión mucho más brutal en cada hijo. Bueno, Entonces, eso hijos hace... reconocidos, Pablo, ¿eh? Porque los súper ricos.
Van dejando por ahí un reguero. Bueno, hijos reconocidos y rentas reconocidas. Aquí entramos también en un territorio. O sea, escuchándote, Pablo, creo que al final creo que la clave está en la clase media, donde realmente está decayendo el número de hijos. Es en la clase media donde a lo mejor sí que se puede coger un tramo, ¿no? De baja renta, mejor renta en la clase media, pero creo que en las clases más bajas y en las clases muy altas, creo que el número de hijos sigue siendo alto, muy alto. Sí, en los extremos cambia la cosa. Lo que has apuntado a la urbanización, en cambio, sí que es muy interesante. En los países en desarrollo se ve muy bien la urbanización en tiempo real, ¿no? Digamos, aquí ya la hemos vivido, pero en Kenia, por ejemplo, en las zonas urbanas, están por debajo de tasa de reemplazo, con rentas más altas, mientras que en zonas rurales, con muchísima más pobreza extrema, tienen muchos más hijos, ¿no? Entonces, es interesante, todavía se puede ver, digamos, en directo. Sí, sí, completamente. ¿Y cuáles pensáis que son las consecuencias más importantes que vamos a ir viendo? No sé si nosotros, pero las siguientes generaciones. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía, en la cultura, en la sociedad? O sea, a mí se me ocurren algunos muy obvios, pero quiero escuchar vuestro punto de vista. A ver, pues, pues es un... A ver, claro, el primero que se me viene a la mente tiene que ver básicamente con el sistema que tenemos literalmente, que bueno, podemos hablar de pensiones, pero básicamente es el sistema que tenemos de casi de cómo contribuir, digamos, activamente a la economía en nuestra edad o en nuestra época, digamos, activa de trabajo, de que tenemos esa capacidad literalmente para cuidar a las personas que ya no pueden dedicarse a eso. Digamos que en cuanto tengamos un modelo productivo, en el que de alguna forma cuando produces generas dinero y en cuanto produces no generas dinero y por lo tanto no puedes vivir, el sistema que se ha montado es básicamente como de alguna forma las generaciones presentes de alguna forma van cubriendo las necesidades de las generaciones pasadas cuando llegan a ser mayores, ¿no? Es como que hay una deuda contraída, ¿no? En el tiempo. Yo creo que esa premisa, ese sistema se sostiene principalmente porque la pirámide siempre ha sido una pirámide, literalmente. En cuanto la base empieza a fallar, esa deuda no se puede pagar y por lo tanto el sistema se empieza a desmoronar. Entonces yo creo que lo primero que se me viene a la mente es cómo va a estar afectado todo ese sistema que estamos o que muchos países tienen, concretamente por ejemplo España, ¿no? Pero muchos países lo tienen. Entonces ahí yo creo que Claro. hay un tema bastante clave por lanzar uno. Sí, esto es lo que comentaba yo al inicio de la presentación, de cómo siempre ha habido una pirámide de población donde los jóvenes y los niños son mayoría y los viejos son muy pocos. Poco a poco se va estrechando la base y se va ampliando la parte superior. Se va convirtiendo en un cono para finalmente hacerse una pirámide invertida, que es lo que está empezando a pasar ya en algunos países muy envejecidos. A mí casi lo que más me inquieta siempre es el cambio en la mentalidad colectiva, ¿vale? Intento explicar lo que es un poco palabra. Es cómo pensamos en nuestra vida, ¿no? Nosotros hemos criado en un mundo en el que primero vas al colegio, luego trabajas, o tienes hijos o no, tal, luego te jubilas, ¿no? Y ese es un poco el modelo, ¿no? Pero, ¿cómo es un mundo en el que las reglas básicas que sostienen ese modelo no se cumplen? O sea, cómo es un mundo, perdón, en el que en los parques no hay niños? ¿Cómo es un mundo en el que vives 90 años? ¿Y qué haces? ¿Te pasas un tercio de tu vida jubilado? O sea, creo que las narrativas que sostienen lo que entendemos por el ciclo de vida de una persona se van a romper por diferentes sitios. Y eso creo que va a generar una desazón extrema, ¿no? Desde conflictos sociales, porque lo que alguien tiene entendido como un derecho de repente es insostenible, hasta un puro, un puro vacío existencial, ¿no? De qué sentido tiene todo esto y cómo funciona todo esto y cuál es mi lugar y cuál es el valor que yo aporto aquí, ¿no? Y si lo mezclamos a alguna otra dimensión, como que apuntó ya Paco cuando hablábamos un poco de temas que podíamos sacar, pues creo que se nos viene una redefinición de la sociedad encima extrema. Y eso yo creo que puede generar muchísimo conflicto por muchos ángulos. Ujú. Interesante. Creo que para bien o para mal, la clave fundamental es esa redefinición necesaria de modelo, porque como han apuntado ya David y Pablo, es evidente que todo el modelo que tenemos, incluido el modelo económico más elemental, o sea, la economía por algún extraño motivo que yo no acabo de entender, porque yo tengo un enorme respeto a la economía, o sea, después de la física creo que es lo más, o de las ciencias duras, evidentemente creo que es lo que más, en lo que más hemos tenido capacidad, digamos, de entender y de crear, pero tiene algunos
algunos fallos importantes. Y es que, claro, toda la dinámica del sistema económico está basada en el crecimiento y de ahí ese debate que tenemos sobre el decrecimiento y toda esta pugna que hay entre los que dicen no es necesario seguir pisando el acelerador, etcétera, porque hay que ir a las estrellas y demás, versus el otro. Entonces yo creo que las dos posturas son absolutamente simplistas. Creo que pase lo que pase, si en un escenario optimista saliéramos del planeta y nos fuéramos a conquistar la galaxia, etcétera, etcétera, de todas maneras el planeta tendría que ser sostenible, porque si no lo que haríamos es ir quemando planetas, que podría ser una opción, ¿no? Quemamos planetas, etcétera. Esto no parece que tenga mucha lógica, por lo tanto, realmente hay que aprender a cambiar ese sistema. Pero como apunta Pablo, el problema es que la historia muestra que somos absolutamente desastrosos en los cambios. Entonces, de hecho, bueno, en cualquier sistema más o menos complejo, los cambios de fase, todos somos conscientes, se producen pues normalmente pasando por zonas que son colapsistas, o sea, que decir que hay cambios drásticos, ¿no? Creo que, vamos, yo si esta conversación la hubiéramos tenido hace 20 o 30 años, cuando yo era un poquito más joven, hubiera sido muchísimo más optimista, es decir, hubiera pensado efectivamente que tenemos conocimiento, porque creo que lo tenemos, para establecer bases y para establecer cambios de esos modelos. Es decir, que todo esto que hemos creado, que se creó en un momento hace siglo y pico, en la última iteración después de la Segunda Guerra Mundial, todo el modelo que se ha creado deberíamos efectivamente replantearlo, porque efectivamente hay cosas como las pensiones, tal como decía David, que en realidad pues nos guste, lo podemos ver como queramos, pero es un esquema de Ponzi, no tiene absolutamente ningún sentido. Hay formas de hacerlo que deberían estarse haciendo ya, que es que cada persona entienda efectivamente las implicaciones que tiene tener unas reservas a largo plazo, etcétera, etcétera, pero nada de eso está ocurriendo. Entonces, yo el riesgo más grave que veo es de colapso. El colapso, de hecho, mucha gente ahora ya es un tema apasionante en el estudio, digamos, de las dinámicas de sistemas y en particular de las dinámicas de sistemas sociales. Hay mucha gente que lo está viendo como, que decir, no como una cosa negativa. Colapso tiene una connotación negativa, pero la realidad es que probablemente es inevitable un colapso del sistema de alguna manera, que puede ser largo, ¿eh? No tiene por qué ser una cosa que digas esto estalla y demás, ¿no? Para entrar en una nueva fase de adaptación. A favor de eso coincide creo que muchas cosas, porque es que claro, este proceso que tenemos, puramente demográfico, puramente poblacional, se une a toda una serie de desarrollos tecnológicos que yo creo que van a cambiar mucho las posibilidades que hay. O sea, yo creo que hay, y voy a mencionar dos temas ya para entrar un poco en la línea dura, que están ahí y que van a ir acompañando a esta estabilización de la población. Uno es todo lo que tiene que ver con ectogénesis, la posibilidad de tener niños que no requiere, digamos, el que haya una pareja, el que haya una familia, etcétera, etcétera. No digo que eso vaya a cambiar, pero eso va a estar ahí, evidentemente. La posibilidad de selección genética, etcétera, etcétera, que entras en un tema tabú, porque este es un tema que desde que Darwin publicó la teoría de la evolución, pues a finales del siglo XIX se empezó a hablar muy seriamente del tema, todos los temas de eugenesia, etcétera, etcétera. Pero es un tema absolutamente tabú. Y luego, el otro tema, que creo que es absolutamente crítico en esto, que tiene que ver con efectivamente esa, voy a formularlo así, la obsesión que tenemos por la longevidad, que es un tema interesante porque yo creo que parece que está en nuestra esencia el querer vivir más, el querer seguir viviendo, etcétera, etcétera, pero hemos hecho de la longevidad una estadística, y no sé si sois conscientes, pero igual que habéis comentado sobre los temas de estadística, que en muchos países, por ejemplo, todas las estadísticas de longevidad, de cuánto vive la gente, etcétera, están bastante rotas. ¿Por qué? Porque lo que hace la gente es que mantiene a gente que ha muerto y sigue apareciendo como viva para poder seguir cobrando la pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que la propia sociedad ha creado una dinámica en torno a tenemos que vivir más, etcétera, etcétera, que yo personalmente creo que también acabará rompiéndose en los o sea, en este proceso. O sea, eso hay que reinterpretarlo de alguna manera. Entonces, aquí una vez más tenemos un debate muy duro en el que digamos, los pro tecnología, etcétera, etcétera, están hablando de duplicar la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día, con la base genética que tenemos, eso no parece que sea posible. Es decir, parece que en el mejor de los casos, aunque se superaran los cánceres, los Alzheimer's, etcétera, etcétera, difícilmente se pasaría de los 120, 130 años, que es lo que parece que es el tope de aguante del sistema. Y no sé si tiene sentido efectivamente seguir presionando para que la mayor parte de la gente llegue a esas edades. Entonces creo que ahí hay dos debates, el debate reproductivo y el debate de longevidad, que van a
entrar justos en este debate, en la estabilización de la población. ¿Qué es lo que puede salir de ahí? Pues ya digo, siendo positivo, honestamente creo que entraríamos en un nuevo modelo, nuevos modelos. Siendo negativo, que en parte lo soy, creo que va a ser muy difícil hacer ese cambio. O sea que vienen tiempos interesantes. ¿Creéis que se puede, o sea, que toda esta transición demográfica puede abocar en un conflicto entre generaciones importante, ¿no? Porque parece que los jóvenes cada vez están soportando más el peso de la economía para pagar esas pensiones, por ejemplo, de las que estábamos hablando, y eso también genera conflictos, ¿no? Ya no es conflicto entre géneros, que es lo que está ahora de moda, sino que puede empezar a haber un conflicto importante de que los jóvenes digan, oye, nosotros no tenemos la culpa. Y ahora resulta que nos estáis friendo a impuestos para que vosotros, que habéis vivido una época mejor, ahora podáis vivir como vivíais antes. Que esto es un poco parecido, de este tema también hemos hablado, ¿no? De los países que están ahora saliendo de la pobreza y dicen, nosotros queremos utilizar carbón, ¿no? Igual que vosotros lo hicisteis. Se me ocurre este símil, no sé cómo lo veis. Si puede haber aquí un conflicto, ¿cómo lo veis? O sea, yo creo que, desde luego, creo que es uno. Y por terminar de complicar la foto que ha trazado ya muy bien Paco, en la parte tecnológica, yo creo que hay que meter el tema de automatización e inteligencia artificial, porque creo que aquí hay un criterio fundamental que es cómo se produce riqueza y qué significa el trabajo socialmente, ¿no? O sea, desde el modelo más de Freud, ¿no? De trabajar y amar como los esenciales del humano, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si en medio de todo esto, o sea, en medio de una sociedad envejecida, sin niños y demás, resulta que además es una sociedad en la que el trabajo no tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? O sea, creo que el tema es que estamos en un momento en que hay tantos cambios simultáneos que es imposible saber por dónde puede salir esto, pero creo que la probabilidad de conflicto, ya sea generacional o geográfico, o sea, por cualquiera de estas dimensiones, entre el que tiene trabajo y el que no lo tiene, el que sigue siendo considerado útil socialmente y el que es considerado poco útil, ¿no? O sea, creo que puede fallar por cualquier ángulo. Y ya dejo a David. No, 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 súper interesante. Wow, o sea, es que Paco ha sacado dos grandes temas ya encima de la mesa muy rápido para, para meternos en harina, sobre todo pensando en el futuro. A ver, yo iba a comentar básicamente dos temas que además están relacionados, ¿vale? O sea, yo creo que cuando hablamos de demografía, claro, es muy complicado hablar de demografía de un país, hablamos de demografía mundial. Entonces ya empiezas a coger todos los países, empiezas a hablar de recursos mundiales y empiezas a hablar de la especie humana. Es decir, no hablas sobre una nación específica o un... Y ahí yo creo que es cuando nos empezamos a dar cuenta que la única forma de abordar el reto demográfico no es por países, es contemplando el sistema mundo como el sistema y los humanos como especie. Y ahí es donde yo creo que viene un cambio de paradigma que es súper complejo de abordar, porque ahora mismo cada, digamos, región del mundo, cada país, incluso cada agrupación de países, está mirando por su propio beneficio. Y ahí yo creo que es una manera errónea de enfocarlo porque no vamos a conseguir solventarlo. Y esto lo conecto con el segundo tema, que es la parte de migración. Es decir, muchas veces cuando se habla del tema demográfico, se coge la migración como una posible, no sé si solución o como mínimo Un parche, suavización, un ¿no? O parche. parche, efectivamente, de países, por ejemplo, bueno, teóricamente con mayor nivel de progreso, donde el nivel de natalidad es muy inferior, como de alguna forma redistribuir las personas de diferentes partes del mundo para atraer, y en algunos casos, como puede ser el caso de Canadá, por ejemplo, pues a profesionales cualificados, ¿no? O directamente no cualificados, pero que de alguna forma quieran casi como empezar a repoblar la base de la pirámide. Entonces se utiliza mucho la migración como ese parche o posible solución en el corto plazo, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo. La migración parte específicamente de fijarnos en zonas concretas para traérselos a otras, para beneficiar. Entonces, claro, creo que lo que comentaba Paco y también Pablo del cambio de sistema, de modelo, es el único viable y es muy complejo porque creo que no hay
de momento sigue estando en los reinos de la ciencia ficción el tener como un gobierno planetario que de alguna forma diga, vamos a distribuir los recursos de tal manera que esto lo hagamos viable, ¿no? Siempre recuerdo el libro este de ¿no? Manual de instrucciones para la nave Tierra de Buckminster Fuller, que es el libro maravilloso y que cada vez cobra especial importancia porque cada vez nos vamos dando cuenta que los problemas son más complejos y la complejidad no es otra cosa que sistemas que hay que atajar de manera holística, ¿no? O sea que meto la variable de migración para seguir abriendo debate. Aprovecho para dar algunos datos interesantes para la gente que se ponga en contexto. Aunque el tema de migración está encima de la mesa, vamos, como nunca, a nivel mundial solo una de cada 30 personas migran. Es decir, nosotros en Europa estamos con este tema porque obviamente somos grandes receptores y hay países gigantescos, ¿no? Pues como Nigeria, como India, que exportan población, pero en realidad la mayor parte de la gente en el mundo, 29 de cada 30, se quedan en su propio país. O sea, eso a día de hoy es un parchecito para los países europeos y, bueno, Estados Unidos no, porque tiene una demografía un poquito diferente, pero Canadá son países que están manteniendo su población gracias a la migración, porque los países europeos ninguno tiene tasa de reposición a día de hoy. Entonces, claro, tenemos esa paradoja, esa dualidad de no saber muy bien qué hacer, porque por un lado nos generan problemas, ¿no? Y por otro lado los necesitamos. Entonces estamos ahí viendo cómo lo hacemos. Eso sí, la tendencia de la migración es para arriba radicalmente. Ahora mismo hay cada año 3 veces más migrantes que que los años 60, creo que lo tenía por aquí apuntado, que los años 70. Es decir, la tendencia va hacia arriba. No sé los Sí, motivos, pero sí. bueno, que se ve que hay una tendencia hacia arriba y no sé qué opináis, o sea, esta dualidad que tenemos, ¿no? De, por un lado, parece que los necesitamos, pero por otro lado, pues ya se está viendo casos como los países nórdicos, donde los inmigrantes están provocando problemas graves. En España, pues partidos como Vox lo tienen como baluarte, ¿no? En la defensa contra la inmigración. En Francia, bueno, hay muchos casos, Reino Unido. Tampoco quiero que nos pongamos ahora a desarrollar el tema de la inmigración, pero en relación con la demografía, ¿cómo lo veis? Pues yo lo veo, para mí es un ejemplo clarísimo de esto justo que comentaba. O sea, creo que es un ejemplo de la visión que había, por ejemplo, aquí en Europa hace 20 años, a principios del siglo XXI, y la visión en la que hemos entrado ahora, que es para mí un retroceso clarísimo de posiciones. Y yo creo que ilustra perfectamente cómo estamos en un momento de reacción ante los problemas que surgen por falta de anticipación y porque efectivamente cosas que deberían ser oportunidades las estamos volviendo en contra. Entonces, aquí hay dos temas que a mí me han interesado mucho históricamente, que son Estados Unidos. La diferencia fundamental entre Estados Unidos y la mayor parte de muchos otros países, en particular China, es que Estados Unidos se ha nutrido a lo largo de la historia y su gran éxito, gran parte de su éxito es la migración. Es una migración ordenada, por supuesto, porque lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia es facilitar, una vez ya establecido, como es facilitar que llegara gente pues con buenos expedientes académicos, gente que quería estudiar, etcétera, etcétera, y que contribuían. Que han contribuido doblemente, porque han contribuido a Estados Unidos y luego mucha gente de esa a la vuelta a sus países ha contribuido a sus países, etcétera, ¿no? O sea, modelo claro. En Europa, a principios del siglo XXI, había una clara posición, un claro entendimiento en ese momento, antes de que rompiera el siglo XXI como tal, de que efectivamente Europa era una región donde se había conseguido tener una estabilidad en la cultura del bienestar, en toda una serie de leyes, y que era un sitio fantástico para que efectivamente, dado que era una población que tendería a envejecer, admitiera gente y que esa gente, lógicamente, debería adaptarse a esa cultura, que era una cultura que queríamos promover, etcétera, etcétera. Pero nada de esto ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que yo es que cosas que leo ahora me parecen absolutamente asombrosas, ¿no? Y es que la defensa que se ha hecho, por ejemplo, es que cuando un inmigrante llega a Europa o llega a un país, no tiene por qué admitir la sociedad del país de llegada, sino que nuestro respeto se basa en que esas personas tienen que seguir haciendo lo que hacen, etcétera. Entonces no vale para nada absolutamente el tema, porque de hecho la migración está asociada históricamente, y este es un tema que se entiende poco, que es cómo se produce el cambio cultural, pero está muy asociada, digamos, a los cambios más rápidos de cultura. Es decir, la cultura tiende a permanecer mucho a lo largo del tiempo, pero varía rápidamente cuando efectivamente las personas encuentran nuevas situaciones. Una de las formas en que encuentran nuevas situaciones es cuando alguien migra a otro país.
Entonces, todo esto está, digamos, en este momento, desde mi punto de vista, abortado hasta el punto que en este momento en Europa lo que estamos haciendo es lo que comentas, que es, no, vamos a replantearnos, que ya no venga gente, vamos a empezar a retomar prohibiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un, creo que es un error y que a lo mejor no queda otro remedio ante la falta, digamos, de anticipación que se ha tenido Mm. en este tema en concreto, ¿no? Paco, ahí desconocimiento total, sobre el tema de inmigración en Estados Unidos, pero yo tengo la idea, quizá por películas, algún libro que he leído, que la inmigración estadounidense, como tú dices, es muy ordenada y es también de países bastante afines en general, quizá con algunas excepciones. O sea, Sí, tiene sí. mucha inmigración europea y luego tiene inmigración japonesa, inmigración india, que ahí sí que son culturas más diferentes. Pero, por ejemplo, no tiene tanta inmigración de países islámicos, que yo tenga entendido, que quizá es donde puede haber un choque cultural mayor y que lo que está ocurriendo en Europa a día de hoy, ¿no? Pues mira, yo creo que no hay más que mirar. Yo, pues ya digo que es un tema que he seguido mucho porque yo creo que lo más, puede ser anecdótico en algún caso, pero no hay más que mirar, digamos, a los CEOs de las grandes empresas. Mira el CEO de Google ahora, por ejemplo, mira el CEO de las diferentes empresas, de las grandes y muchas Microsoft. startups y verás el tema. Entonces, como dices, es verdad, pero yo creo que en general se ha nutrido en general y yo creo que aquí es donde está, digamos, y es un tema polémico, ¿eh? Es decir, pues se han nutrido de las clases más altas, de las clases más pudientes, etcétera, que querían efectivamente y tenían la posibilidad de salir de sus países para ir a estudiar a universidades donde iban a ir más rápido, para formar empresas en un sitio donde se permitía la formación de empresas, cuando en la mayor parte del mundo eso es un tema que es prácticamente imposible, etcétera, etcétera. Mm, E insisto, con vuelta en muchos casos, porque por ejemplo China ha tenido una estrategia a lo largo de los últimos 30 años como mínimo, desde, bueno, prácticamente desde la transición, ¿no? de Mao Zedong, de enviar gente, estudiantes, etcétera, etcétera, porque sabían que luego iban a volver y porque China ha tenido una política industrial absolutamente brillante y diseñada. Y entonces, parte de esa historia tenía que ver con esa inmigración de ida y vuelta, que ha sido vista por las dos partes. O sea, que diga, esto se sabía y se entendía mm, como parte del juego. Ahora todo eso se ha tensionado porque ahora yo todo lo que veo, y es absolutamente sorprendente, son unas pulsiones por decir, no, es que ahora realmente estamos en un conflicto, entonces hay que limitar que China acceda a la tecnología, hay que limitar que se puedan tener intercambios de determinadas historias, hay que conseguir que América vaya adelante, no sé, o sea, hay una guerra fría, si se quiere llamar así, que es producto efectivamente de toda una serie de tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera, que rompen en particular este tema. Este tema además es que, insisto, es que tiene muchos beneficios culturales porque alguien que ha cambiado de país, que ha visto otro país, que realmente se ha adaptado a ese país, pierde los prejuicios que tiene contra esa otra mm. cultura, etcétera, Sí, etcétera, y esa sí, es la única forma completamente. realmente de producir sinergias. Por lanzar otra pequeña bomba, soy brevísima. El tema del nation states que saca David es absolutamente fundamental. Yo simplemente dejaros ahí la reflexión, porque esto es uno de los temas que algunos socialistas como H. G. Wells han defendido claramente, hace falta un Estado mundial, etcétera, etcétera, pero vamos, yo me imagino un Estado mundial con los dirigentes que tenemos actualmente en ciertos Con estados, trampa a la eh, cabeza. con la cabeza de los dirigentes en un Estado mundial. Entonces, creo que hay otras alternativas que tampoco queremos explorar ni hablar de ellas y pertenecen a zona tabú. Ya. Te lo dejo ahí, ¿eh? Eso nos da, mira, ya me lo apunto. Tema para el siguiente entre polímatas. Pues, ¿cómo lo llamamos? Bueno, Toda una Gobierno, teoría gobierno ahora, mundial le gobierno, vamos a nation gobierno llamar. planetario. states Gobierno planetario. versus el gobierno planetario, exacto. Bueno, venga. No, de todas maneras, Por, el gobierno por- planetario es un tema muy bonito porque es lo que decía, o sea, incluso una especie que fuera conquistando el universo podía hacer dos cosas, ir Para, cambiando los para un libro, planetas para un libro de ciencia ficción es estupendo. Luego en la o ir, realidad o puede ir ser dejando unos terrorífico. planetitas muy majos, ¿no? Y mira, este planetita ya está arreglado y sostenible, pueden vivir aquí. por cierto, David o dato, Pablo. dato, dato curioso simplemente sobre la inmigración, que lo estoy mirando y me parece muy interesante. Los ratios de fertilidad de los inmigrantes cambian en 2, 3 generaciones. Esto es una cosa que también es interesante decir, vale, puede ser una medida puntual, pero 2 generaciones después se van a mimetizar como ese país estaba. O sea que también Exacto, es un exacto. Eso dato. es lo que comentaba efectivamente, que el cambio cultural se produce muy rápidamente en esas circunstancias. Totalmente. Mientras estás en una base A no estable, ser que se permanece creen guetos muchísimo. muy, muy cerrados, que esto está ocurriendo también en algunos lugares, pero sí, sí. Normalmente los nietos ya no quieren ni saber de sus abuelos. Déjame en paz, abuelo. El abuelo hablándole en cualquier Vaya. idioma y el nieto diciendo, no, no te entiendo, abuelo, ¿no? Ya se desconectan un poco. Pablo. No, a ver, o sea, es un melón enorme, pero
es muy curioso, o sea, creo que una vez más, ¿no? La economía o la teoría económica va por un lado y la cultura, la política y la sociedad van por otro, ¿no? Entonces, Brian Kaplan tiene un libro sobre fronteras abiertas, Open Borders, y su cálculo, así de servilleta, es que tener fronteras abiertas multiplicaría por dos el PIB mundial. O sea, Absolutamente. sería brutal el efecto, porque él tiene una frase muy buena que dice que no es que el mundo esté lleno de gente poco productiva, sino que está lleno de gente que vive en mercados muy poco productivos. Entonces, si esa misma gente la trasladas a un mercado en el que pueden producir, eso genera una riqueza brutal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice la economía. Luego ya, una vez que entramos en cultura y en humanos tomando decisiones y tal, y preocupados por las diferencias, las cosas se complican, ¿no? Y creo que la gran ventaja, o sea, creo que es una época muy buena para Estados Unidos, porque Estados Unidos es una máquina de integrar inmigrantes. Y en Europa no sabemos integrar inmigrantes. Y además, lo curioso es que la inmigración a la que estamos acostumbrados en Europa tampoco es la del futuro. O sea, porque, por ejemplo, el Magreb ya no crece. O sea, el Magreb ya está también por debajo de tasa de reemplazo. Entonces, al final, esos polos de generación de gente joven, es que son pocos. Es que son Nigeria, Afganistán, por ejemplo. O sea, Afganistán es una máquina de generación de gente joven, ¿no? Entonces, claro, son sitios complicados y muy alejados culturalmente y de los que no sabemos nada, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay población nigeriana, hay población egipcia, hay población, o sea, de todas partes, ¿no? Por lo que sea, Estados Unidos sabe integrar inmigrantes y en Europa creo que no sabemos. Entonces, o sea, yo si fuera americano me estaría frotando las manos respecto a las próximas décadas, en comparación con Europa. China tampoco integra, ¿no? Inmigrantes. No tengo yo esta idea de que China, o sea, seguramente del sudeste asiático algunos sí, pero no Claro, es un país muy receptivo, ¿no? En general. claro, te iba a decir, inmigrantes de la propia Asia, sí, pero por ejemplo, un europeo o un americano. El choque, también es el cultural shock, ¿no? El gap cultural puede ser tan grande que la integración sea muy compleja, ¿no? Por ejemplo. Oye, volviendo un poco al tema económico, que se me ha quedado ahí una pregunta que para mí es fundamental, ¿no? Que es el impacto económico, más allá del tema de las pensiones, que hemos hablado de ello, ¿no? El que de repente el grupo de edades más productivos se vaya reduciendo de forma constante. Eso no puede también estancar la economía, yo creo que es uno de los miedos también, ¿no? De los economistas para las próximas décadas, que la economía, tal y como la conocíamos, ¿no? De esa gráfica famosa de que el SP 500 siempre va para arriba y todo el mundo invirtiendo porque todo va para arriba, que esto pueda ser un cambio que realmente cambie esa tendencia también. No sé cómo lo veis. Bueno, ahí hay dos cosas. Yo creo que es en la parte global, efectivamente, una población que se estabiliza podría llegar, o en una población que decrece, podría llevar a un PIB que decrece, y eso efectivamente es como entra en zona, esto no puede funcionar, etcétera, etcétera, que o sea, no tiene ninguna razón lógica, porque que efectivamente en un sitio en el que hay menos población, de repente haya menos economía agregada, no significa que cada una de las personas pudiera vivir mejor. Entonces, es un primer problema que yo todavía soy optimista y creo que podríamos realmente lidiar con ello. El otro es más complicado porque realmente cuándo se produce la productividad y hasta dónde puede llegar esa productividad, creo que eso nos hemos vendido muchas motos que no son, que no, o sea, que creo que no entendemos bien del todo. No sé si esto lo conocéis, pero hay otro tema que yo he mirado mucho que es, digamos, cuál es el máximo, o sea, el emprendedor más exitoso es una persona de 45 años entre los 45 y los 50. Lo que pasa es que, claro, tenemos el mito de Zuckerberg, el mito de los de Google, de Larry Page, el mito de los... ¿Por qué? Porque efectivamente ese mito es absolutamente sorprendente. O sea, alguien que tiene éxito en la juventud se forra y es... Pero a nivel agregado, el emprendedor más exitoso es una persona, pues eso, de 45 años típicamente, 45, 47, no sé cómo está ahora exactamente la medida. Eso significa que tienes un desarrollo muy largo, de 20 y tantos años, hasta que has comprendido realmente cómo funciona un sector, cómo funciona algo y dónde realmente podrías aportar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y yo no veo ninguna razón por la cual efectivamente esa productividad no pueda durar, digamos, pues 20 años más. O sea, que dice que el ciclo de productividad se podría extender mucho más allá. Lo que pasa es que, claro, entramos en otro tema, es decir, en el tema de que, oye, es que nos hemos vendido que a los 60 hay que Claro, largarse, a los claro, sí, 65 sí. jubilarse. En las empresas, por otra parte, está establecido que, oye, hay que contratar gente joven porque los viejos fuera y tal, no sé qué. Entonces, quiero decir, todo eso son una serie de prejuicios culturales y de maquinarias, en muchos casos, que evidentemente son cosas que tendrán que cambiar
establecerse de otra manera. Y eso sí que lo veo muy complicado, ¿eh? Paco, pero Esas dinámicas las veo muy complicadas. también hay estudios que dicen que los genios cuando más creativos son es entre sus 25 y 35 años. Es decir, Sí, sí, eso es es cierto lo que correcto, tú pero ese es dices en cuanto a emprendedores, pero por ejemplo en ciencia sí que se ve que pues, Einstein cuando fue más productivo fue en su juventud, ¿no? Y tantos otros, Sí, con sí. algunas excepciones. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Sí, pero yo creo que la edad te lleva también, a día de hoy por lo menos, mientras no hagamos aquí algún tipo de ingeniería genética, a ser más conservador, tener menos creatividad eh, y también a un cansancio. Es decir, tú puedes trabajar con 70 años, pero la energía que tú tienes con 25 o 30 años no va a ser la misma. Entonces, se puede a ver, ampliar la edad de jubilación, no quedará otra seguramente, la pero... genialidad bruta es así, efectivamente, o sea, el spark en bruto es así, pero por ejemplo hay otras estadísticas que son también apasionantes, que es la de la cantidad de personas que tienen esas capacidades y que hoy en día no llegan. Es que probablemente los que llegan, es decir, de cada Einstein que llega, hay a lo mejor 20, 30, 50, 100 Einsteins que no han podido llegar. mm, O sea, que es es una cuestión también de acceso, o sea, de que esas personas tengan acceso realmente a la cultura, al aprendizaje, a la educación, etcétera, etcétera, total. para desarrollarse de esa manera. O sea, yo creo que por potencial no íbamos a fallar. Por potencial de ideas no íbamos a fallar, porque de hecho, vamos, yo esto lo tengo clarísimo y reconozco que no he sido capaz, digamos, todavía de encontrar la forma de explicarlo de una manera coherente, pero creo que tenemos conocimiento para hacer algo que fuera muchísimas veces mejor que lo que tenemos. Mm, Lo que no tenemos es la capacidad de gestionar una sociedad muy compleja, un sistema muy complejo. Eso mm, no lo tenemos. Pero ideas en temas de salud, medicina, en física, en química, o sea, desarrollos potenciales ahí hay. Lo que viene en inteligencia artificial, lo que viene en biología sintética, etcétera. O sea, recorrido es enorme. mm. Y yo creo que las ideas no van a ser lo que limite. Esta es Claro, mi impresión, además ¿eh? hay otra idea importante que compensa quizá este problema demográfico, que es que la entrada de los países pobres a la riqueza, al conocimiento, hace que haya una población mundial mayor que tiene ese acceso y esas capacidades y ese potencial, que eso entiendo lo que tú dices, Paco, Sí, que sí. hay un montón de gente en África ahora que podría ser Einstein, pero no lo es porque no tiene la Ah, educación, no tiene las exacto, infraestructuras y no tiene los absolutamente referentes exacto. necesarios, sí. Y Y luego ya esto si queréis va a cambiar. si queréis un tema de estos provocativos y demás, pues yo por ejemplo esto sí que lo he especulado mucho en alguna ficción, que es obviamente vivimos en un mundo que ha crecido como ha crecido en la sociedad occidental, ¿no? Que conocemos, entendemos, tiene sus beneficios, sus problemas, etcétera, etcétera. Pero como los países que van a crecer efectivamente son Nigeria, son Pakistán, y los crecimientos potencialmente son muy altos, ¿eh? Yo me planteaba escenarios en esos países. Imaginaros esos países en un momento en el que, como decía al principio, existe ingeniería genética, se van a poder hacer todo tipo de ensayos, etcétera, etcétera. Va a ocurrir, va a haber cambios, nos guste o no nos guste, es que va a haber cambios. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Pues no lo sé. Puede que sea un caos, pero out of the caos seguro que salen cosas. Yo quería tirar de ese hilo que ha lanzado Paco. Bueno, solamente una cosa respecto al tema anterior. Yo creo que también es muy complicado comparar, por ejemplo, un Einstein, ¿no? O una María Curie a la edad que tuvo ciertos descubrimientos, a cómo ha ido evolucionando la sociedad y cómo de alguna forma la propia longevidad hace que las propias etapas vitales cambien, ¿no? Es decir, probablemente con 70 años, 80 años, no. Pero claro, pensamos que 70, 80 años hace 50 años era ciencia ficción, literalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo 45, 50 años, que yo también he leído mucho sobre lo que comenta Paco, esa estadista, ¿no? Ese dato estadístico que estamos muchas veces con el efecto halo, ¿no? Del emprendedor multimillonario con 22 años, pero donde muchas veces se consolida la experiencia y el aprendizaje, incluso para poder innovar cosas, ocurre un poco más adelante en el tiempo, ¿no? Mm. Bueno, del hilo que quería tirar, que ha dicho Paco, es todo el tema de la ectogénesis Explica qué básicamente es la... ectogénesis, por fin, David. Vale, Igual hay gente que no sabe lo que es. vale, o sea, la ectogénesis básicamente es cuando tienes la posibilidad de gestar un humano, ¿vale? Fuera del cuerpo de una mujer o fuera del cuerpo de otro humano, literalmente, ¿vale? Ujú, Básicamente, pues esos son los úteros artificiales o la posibilidad, digamos, de dar vida, digamos, independizado de la hembra de la especie, en este caso, ¿no? Sería como la ectogénesis. Entonces, claro, eso.
combinado con el problema demográfico, yo no sé lo que opina Paco y Pablo, pero a mí me suena a distopía clásica de libro, literalmente. De hecho, yo estaba buscando si había habido casos en la historia de, vamos a decir, de políticas autoritarias, ya no en contra de la natalidad, sino a favor de la natalidad. Y ha habido casos. Encontré un caso, por ejemplo, de Rumanía, años 60, donde se propusieron una serie de políticas donde prohibían anticonceptivos, prohibían abortos e incluso o multaban o había unos incentivos, bueno, incentivos pocos, más bien multas relativamente a familias sin hijos, es decir, para promocionarlo. Entonces, claro, el punto de la actogénesis específicamente para resolver un problema como el demográfico, lo que puede hacer literalmente es llevar a generar personitas, ¿vale? Digamos, con un rol de mantenimiento del sistema actual que es muy peligroso, porque sería literalmente casi como eh, generar humanos como trabajadores. Es decir, o sea, vas como clonando o generando humanos sin un contexto familiar, sin un propósito específico, salvo el sostener un sistema que a lo mejor es insostenible y lo que hay que hacer es cambiar el sistema antes de tirar de la ectogénesis. Entonces, no sé qué opináis de este Lo que pasa tema, es que Creo que Paco. el ahí, robot de sí, Elon Musk tiene un poquito de ventaja antes sí, sí, que ahí. este sistema, que me parece bastante alejado de... Pero bueno, que por poder, vete a saber. Pablo. Sí, o sea, yo ato los dos. El mundo en el que estaba Paco, de una sociedad con gente mayor, ¿no? Estábamos viendo el tema de la posibilidad de a lo mejor mayor brillantez a mayor edad, pero claramente a mayor edad también hay una cristalización de las ideas, las ideologías y demás, ¿no? O sea, voy a meter una imagen en vuestra mente que es pensad en cualquier meeting de partido político hoy en día en España, ¿no? La edad media de los que están ahí fuera normalmente aplaudiéndolo todo, ¿no? Imaginemos que todos los votantes es gente de más de 65 o de 70 o de los que queramos, ¿no? O sea, ¿cómo es ese mundo, ¿no? ¿Cómo es un mundo en que los votantes tienen esa edad? Ya en España, la estadística dice que en 2050 habrá 3 personas de más de 65 años por cada niño de 15, ¿no? Entonces, o sea, una sociedad con una ideología cristalizada, independientemente de que en medio haya puntos de brillantez enorme de gente que está en su cima intelectual, digamos, ¿no? O sea, a mí a nivel social eso me da bastante miedo. Y el tema de la producción de humanos, claro, realmente hoy en día ya estamos muy cerca de, a nivel individual, como decisión de pareja, ¿no? Realmente podemos decir que hoy en día ya fabricamos humanos, ¿no? Con diferentes técnicas y demás, ¿no? Entonces, claro, el salto a que eso ya no se haga a nivel individual, sino a nivel colectivo, y más en un mundo en que esperamos que el gobierno resuelva, ¿no? Ya. Pues yo creo que es algo que es que puede ocurrir, o sea, Los hijos del Estado, les vamos a llamar. o sea, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o sea, Orfanatos ya creados estamos en llegando. masa a las afueras de las ciudades. O sea, creo que es algo que, oye, a lo mejor a nosotros nos suena muy extraño, pero hay regímenes ahí fuera. O sea, en China no sé o sea, el gobierno chino no sé cuánto dudaría, ¿no? En fabricar humanos si No, hiciera falta. el gobierno chino lo ha hecho durante mucho tiempo, restringir que tengas hijos. Después, Exacto. cuando se dio cuenta de que se habían pasado de frenada, ha hecho lo contrario, que es ahora tener hijos. Y es que Pero hay una además, diferencia, a Paco, mí que es lo que... hay una diferencia para mí importante aquí, que es el tema natural. Es decir, o sea, crear hijos, niños sin padres puede generar un problema social muy potente. Que no es que limitar a la gente que tenga hijos no provoque un problema social, pero el inverso creo que es mucho más problemático. De ahí pueden salir cosas que nadie sabe, porque nosotros necesitamos a los padres. O sea, se ha visto que los niños en orfanatos, por ejemplo, pues el desarrollo intelectual, un montón de cosas, emocional, la gestión emocional es muy pobre. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo gestionas eso? Nos Pero estamos bueno, yendo por aquí. digamos, eh, un crecimiento, la producción, voy a decirlo así, no tendría por qué ir disociado de que luego esas personas, esos niños, estén integrados. O sea, es que aquí podemos entrar en escenarios de ciertos niveles de distopía, de todo tipo de niveles de distopía. Pero imagínate el debate, o sea, es un debate que está plenamente hoy en día encima de la mesa, que es decir, la mujer tiene una limitación, sigue teniendo una limitación en el trabajo, porque si tiene un hijo tiene que tener un tiempo en el que el embarazo, etcétera, etcétera y tal. Entonces llega la posibilidad de decir, bueno, no hace falta que la mujer lo lleve dentro del hijo, sino que lo coge, lo mete en una maquinita, etcétera, etcétera, pero ella luego quiere educarlo, etcétera, etcétera. O sea, eso sería un escenario que podría ser posible. Lo que Ujú. pasa es que es verdad que entramos rápidamente en temas que entran en conflicto. Yo, por ejemplo, un tema que me apasiona muchísimo es el de todos estos robots que van a hacer cosas en las fábricas y todo ese tipo de historias.
Mi teoría es que probablemente seguirá siendo más barato producir humanos que robots. Y Así. por tanto, si son más baratos, va a seguir habiendo humanos y robots. Si los humanos efectivamente se pueden producir en máquinas, pues podemos ver cualquier tipo de cosa. Mm, Y una última reflexión sobre este tema claro, razonamos normalmente envueltos en muchos tabús, porque lo habéis descrito al principio. Yo creo que ha sido Pablo, no sé si Pablo David, pero yo creo que ha sido Pablo el que efectivamente describe esa tradición que ha habido donde las familias tenían hijos porque necesitaban mano de obra. Eh, pero es que los estados han promovido que haya hijos porque necesitan soldados, que lo único que hacen es arrojarlos a los 17 años, etcétera, a una guerra. Esto a mí, es que es una cosa que me parece, o sea, esto ha violado siempre todos mis esquemas mentales, pero eso, por suerte, por desgracia, sigue siendo así. Entonces, efectivamente, la relación que tenemos con los nuevos entrantes, con los hijos, etcétera, etcétera, tiene muchísimas dimensiones. Todas mm. son explorables. ¿Cómo hacerlo una vez más? Me parece tremendamente complicado, pero no significa que no se puedan buscar formas diferentes de hacer cosas. Eh, yo quería lanzar otra idea más para un futuro positivo. O sea, para intentar, no sé, trasladar esto quizá a lo mejor de un cambio de mentalidad. Porque claro, yo creo que tenemos una mentalidad también muy solucionista, ¿no? Muy de decir, bueno, pues tenemos un problema que es la demografía, vamos a intentar solventarlo. ¿Para qué? ¿No? O sea, la pregunta que es, ¿para qué queremos solventar ese problema? Y si es un problema, o sea, es decir, no sé si cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el problema es el sistema en el que vivimos y la demografía, pues no sé, a lo mejor es un toque de atención o Un un punto síntoma. de... Un Claro, síntoma. es un síntoma, pero incluso puede ser como un toque de atención para decir, oye, ¿y si reenfocamos las cosas de otra manera? Es decir, si no es que resolvamos el problema de la demografía para mantener el sistema, sino cambiamos el sistema porque a lo mejor estamos acercándonos a un punto de insostenibilidad y esto al final es una especie como de fuerza contraria que nos invita a decir, oye, pues a lo mejor tenemos que repensar el modelo, a lo mejor es un modelo pues más sostenible, a lo mejor no es un modelo de creacionista absoluto, pero a lo mejor tenemos que decrecer en algunos aspectos, a lo mejor tenemos que replantear el sistema de familia, a lo mejor tenemos que replantear el sistema de frontera, o sea, hay que replantear un montón de cosas antes que literalmente lanzarnos a solventar el sistema demográfico para mantener un sistema de dudosa sostenibilidad, por lo menos, ¿no? Mm. Yo ahí tengo otra pregunta más todavía, todavía más de replanteamiento, que es, claro, creo que nuestro sesgo natural, aquí creo que hay buenos motivos, pero nuestro sesgo es pensar que esto es algo malo, ¿vale? O sea, que estamos yendo hacia un mundo peor. Pero hay escenarios en que este es un mundo mejor, ¿vale? O sea, si llega un alien y lo analiza desde fuera, hay un mundo en el que con menos humanos mayores, supuestamente más sabios, me invento lo que sea, ¿vale? Pero hay escenarios en que esto es un cambio hacia bien. O sea, ¿lo habéis pensado? ¿Os lo habéis planteado? Es que Por yo ahí, creo, por yo ahí, por creo ahí, por ahí es donde iba mi idea, de Ah, decir, ¿qué sí. claro, pasaría? bueno, Claro, ¿qué pasaría si vamos a. Si esto es, si tomamos las decisiones correctas, esto puede ser una oportunidad, ¿no? De alguna manera. yo es que creo que lo va a ser de una manera o de otra, creo que lo va a ser. O sea, no sé cómo llamar esto, no sé si es ser positivo o no. Yo lo que defiendo es, en el cambio somos trágicos, somos malísimos. Es lamentable porque efectivamente otra de las dimensiones apasionantes de la demografía es que es una de las cosas que más a largo plazo nos permiten mirar. Es decir, cuando tú ves que hay gente naciendo a tal tasa de nacimiento, eres capaz de decir, oye, pues tanta gente va a haber, etcétera, etcétera. Es decir, es de las pocas cosas que nos permiten mirar a 20 años vista, 30 años vista, 40 años vista con cierta fiabilidad. Lo que pasa es que somos trágicamente malos planificando a largo plazo y sobre todo no planificando, llegando a acuerdos a largo plazo. Ahora, yo creo que el escenario es inevitablemente positivo. ¿Puede ocurrir que entremos en una catástrofe total, etcétera? Sí, puede ocurrir. Yo si tuviera que estimar probabilidades diría, e incluso en el escenario más dramático, pues probablemente pasaremos por unas crisis que serán horribles, etcétera, etcétera, pero se llegará a un escenario que será mucho más racional, porque efectivamente un escenario de crecimiento constante no tiene sentido. Y luego hay muchas cosas, es que vuelvo a insistir en el tema. Por ejemplo, en biología hay un concepto que es apasionante, que es el de eusocialidad, que tiene que ver con esto que estábamos comentando. O sea, los animales realmente sociales, los que están reconocidos como sociales, es decir, las colmenas, hay una renuncia explícita del individuo a la reproducción.
en beneficio de la colmena. Eso se llama eusocialidad y eso es algo que algunos biólogos, John Maynard Smith, etcétera, etcétera, asumen que llegará a la especie humana. Con independencia de eso, hay cosas muy interesantes y es que, por ejemplo, en una colmena de hormigas, los obreros son las hormigas viejas, que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, en vez de arrojar a los jóvenes que tienen mentes brillantes y lo que deberían hacer es estar aprendiendo y estar contribuyendo, lo que tienes que poner es a los soldados viejos. Entonces, bueno, todo esto es una cosa que eventualmente podría ocurrir. Lo que no veo yo, y en lo que soy tremendamente pesimista, es en la forma de cambio, porque nuestros cambios han sido siempre terrible guerra, etcétera, etcétera, y 100 años después efectivamente estamos en otro modelo. Esto es lo más trágico. Ahora, ¿que vamos a llegar a otro modelo eventualmente? Sí, no hay ningún problema. De hecho, en la Tierra hay biomasa para que hubiera incluso muchas más personas, que no creo que sea la solución, ¿eh? Yo no la veo como algo particularmente deseable, pero no es un problema de ese estilo. Ujú. Es un problema de cambio de modelo, Claro, a un yo, por modelo diferente. ejemplo, cuando estabais hablando de la parte positiva, la primera que me viene a la cabeza es el tema del cambio climático, del que hemos hablado también nosotros, ¿no? Bueno, cambio climático, presión a muchos niveles en el planeta, que, Recursos, sí. que con la tendencia que seguíamos, o sea, con la tendencia que llevábamos hasta ahora, o sea, si hubiésemos seguido la tendencia del siglo XX durante, imaginemos, 500 años más, entonces las cosas, incluso yo, que soy muy positivo con el tema del crecimiento, me podría poner en plan, oye, pues igual tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, cambio climático, impacto medioambiental, ¿qué otras cosas se os ocurre que puede tener como consecuencias positivas? Porque esa es la obvia, pero igual hay cosas que se me han pasado a mí. O sea, me pregunto si hay un concepto, en el fondo, a veces hay un concepto, no sé, tendrá un nombre, ¿eh? Como de olvido generacional, ¿no? Que cada generación tiene que aprender a base de repetir errores, ¿no? Entonces, si tenemos generaciones más longevas y más estables, a lo mejor el aprendizaje dentro de una misma generación puede llegar más lejos, ¿no? Y no sé si eso puede tener beneficios que ahora mismo no somos capaces de imaginar, ¿no? Porque Ujú. ahora, actualmente todo el beneficio parte de una renovación generacional, ¿no? Y otra construye pero tarda en construir, ¿no? O sea, tarda los primeros 20 años de vida en empezar en estar al nivel en que puede empezar a aportar algo incremental, ¿no? Entonces, tal vez hay algo en esta pervivencia de menores números que permita no tener que aprender a golpes tanto, ¿no? No lo sé. Ujú. David. O sea, yo es que a priori, o sea, no sé si hay un. O sea, no sé si hay algo inherentemente positivo que genere eso, sino, no sé, yo si tuviese que cogerlo algo como algo, si tuviese que agarrarlo o darle la vuelta o sacar una parte positiva a todo esto, para ahí puede ser casi como una especie de fuerza contraria que nos lleva a decir, ya, tenéis que replantearos las cosas, es decir, una Vale. especie como Un de. toque de atención, ¿no? Exactamente, un toque de atención de decir, oye, pues a lo mejor no es cuestión de solventar eso, a lo mejor es cuestión de cambiar de modelo, ¿no? Y no sé, a veces he pensado que a lo mejor con menos gente es más fácil cambiar de modelo, así de manera muy bruta, pero, o sea, yo creo que lo que decía Paco antes de que la transición, si decidimos cambiar de modelo o replantear ciertas cosas, la transición va a ser dura. Va a ser muy dura porque es un cambio de modelo realmente mega disruptivo. Y luego hay muchas cosas como pueden ser el legado, el legacy, ¿no? No el legado, sino el legacy, el peso que tenemos de la historia, el tema del arraigo o incluso la vinculación geográfica que tenemos, los cambios de mentalidad que para los humanos es muy complicado cambiar literalmente de concepto. Entonces, no sé, yo para mí, ojalá lo podamos ver como no sé, dentro de 300 años, como una época en la que tocamos los límites del sistema de alguna manera y hubo una especie como de fuerza contraria que nos decía, vamos mal, a lo mejor hay que replantear ciertas cosas y verlo como un toque de atención, básicamente. Oye, ¿y no pensáis que igual que ha habido un cambio en tan poco tiempo de esta gran familia a una familia mucho más pequeña, que es un cambio cultural, como hemos hablado, entre otras cosas, y ha habido muchísimos cambios culturales a lo largo de la historia, y ahora igual no nos planteamos que puede revertirse, pero yo estoy pensando en el fenómeno este de las, ¿cómo se llama? ¿Trade wife o trad wave? Tradwives. Trad wife, Las ¿no? Stradwife, Sí, las de Estas chicas traditional. jóvenes tradicional.
Sí. Estas chicas jóvenes que dan de comer a su marido con 25 años y ahora sacan pecho, ¿no? Como algo completamente revolucionario para el mundo en el que nos movemos, en el mundo occidental. Y para mí este tipo de fenómenos es muy curioso, de cómo se revierte la tortilla en un momento dado. Yo conozco a bastante gente joven, por ejemplo, bastante conservadora, incluso con un perfil religioso bajo, que quiere volver un poco a esta idea de la familia es importante. ¿Y si de repente en las sociedades occidentales empieza a haber un cambio cultural de ese tipo que promueve que la gente tenga más hijos? ¿Os parece descabellado o le veis alguna posibilidad? O sea, yo lo veo posible, pero a escalas no relevantes a nivel global. O sea, creo que a nivel global la estadística que estamos viendo, esa evolución tan clara de en todos los países, en cuanto hay suficiente salud, suficiente educación, el número se reduce. O sea, creo que es una tendencia, o sea, creo que es una palanca mucho mayor que la otra, Ya, no, ¿no? yo estoy hablando de un nuevo punto de ruptura. O sea, lo que tú dices es cierto. Ha habido un punto de ruptura que ha cambiado esa tendencia, pero ¿y si hay otro punto de ruptura más adelante que la cambia hacia el otro lado de nuevo? Claro, lo que pasa es que, pero o sea, es como que veo que hay una tendencia demográfica global y luego tendencias culturales, ¿vale? Entonces, o sea, cuando algo es global, ¿hasta qué punto lo llamamos ya cultural? Bueno, es cultural si consideramos la cultura de la humanidad, Mm. ¿no? Entonces, este otro tipo de cambios, tipo las Stradwives, no sé cuántos, culturas, lo veo a más pequeña escala. Entonces, creo que en algunos lugares, en algunas comunidades, en algunas sociedades, podría invertirse, pero no lo veo suficiente como para cambiar la tendencia global. Me cuesta pensar en ese escenario, ¿sabes? De hecho, me he quedado pensando lo que comentaba David de si decidimos cambiar el modelo. O sea, yo creo que es que el modelo va a cambiar, queramos o no, ¿no? Y la diferencia va a estar en hasta qué punto lo asumimos y lo gestionamos o hasta qué punto estamos en negación Mm. y eso llevará a diferentes niveles de conflicto, ¿no? Pero me ha convencido esa visión de Paco, que no sé cómo llamarla, de un cierto optimismo a largo plazo, pasando por una fase tortuosa. Es que eh, yo creo que esto sí, nos cuesta entenderlo, pero yo insisto, siempre insisto en ello. Es que los que nazcan en esos nuevos modelos, en las fases sucesivas de esos nuevos modelos, los nuevos modelos ya les van a parecer bien. A los que les parecerán mal es a los que van quedando atrás. Que como tú decías, somos mayores y esto no entra en la cabeza. Esto está descrito por la cultura, por la ciencia ficción, por todo. Es Totalmente. así. El que nace va a encontrarse con un mundo y ese mundo le va a gustar. Yo creo que la virtud estaría realmente en que efectivamente hubiera una mayor decisión colectiva en cómo creamos esas historias, ¿no? O sea, que permitiera pues que sus cambios fueran menos dramáticos, etcétera, etcétera. Pero eso inevitablemente Mm. va a ser así. O sea, ese cambio se va a producir. Y el tema que comentas, Val, es interesante, pero yo creo. Quizás una simplificación, pero en realidad esa transición que se produce a tener menos hijos es porque yo creo, en definitiva, que cuando el hijo pasa a ser una decisión racional, a diferencia de cuando era algo que es prácticamente biológico, o sea, que no te lo planteas, etcétera, etcétera, pues la única forma en la que acabaríamos teniendo más hijos o volveríamos a tener más hijos, o la sociedad volvería a tener más hijos, es si hubiera incentivos racionales para tener más hijos, incentivos Mm, racionales económicos para pero tener Mm, más hijos. bu- eso fíjate, es confiar mucho en el homo Salvo que economicus, volviéramos para ¿eh? atrás en el tema. O sea, si es racional la decisión, pues lo que tienes que tener son incentivos racionales. Vale, mira, voy a enganchar con el tema de Israel porque me interesa que lo saquemos antes de cerrar la charla. ¿Es racional que los judíos ortodoxos tengan 6 o 7 hijos en un país como Israel, que es un país desarrollado y rico? A priori no, ¿no? Pero lo bueno, hacen. en su, Porque en su su marco de microcultura. creencias. Entonces, ¿qué impide que en un futuro una cultura así pueda irse haciendo con la mayoría, ¿no? Pueda tener esa influencia, por ejemplo, que ha tenido en la cultura estadounidense en el resto del mundo más individualista, que también yo entiendo que eso es parte de la cuestión, ¿no? Que la cultura que está teniendo más éxito, no a nivel de población, sino a nivel de influencia, es la cultura occidental, individualista, estadounidense y eso ha permeado. Pero, ¿y si el día de mañana, esto es un poco ciencia ficción, es tu campo, Paco, si el día de mañana hay una cultura como la judía ortodoxa que es la que empieza a ser influyente en el mundo, ¿no podría haber una reversión? Eso es lo que yo me Yo creo planteo. que podría verlo, pero es que yo ahí veo dos cosas. Si toda esa cultura judía, que honestamente me parece que es la cultura, probablemente la cultura más inteligente que ha tenido el planeta y la que ha producido la mayor parte de la riqueza, las cosas como son. Pero es que esa cultura ha estado sometida y sigue sometida a
un conflicto máximo. Tú, si esa cultura la sacaras, yo hace poco me lo planteaba, si en vez de crear Israel y haber puesto Israel donde está, en Jerusalén, etcétera, etcétera, por razones históricas, se hubiera dicho, oye, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a poner el Estado de Israel en Miami. Yo te aseguro que los israelitas tendrían muchos menos hijos. Totalmente. Seguirían siendo igualmente inteligentes, pero tendrían muchos menos hijos. Mm. Porque yo no sé si habéis tenido oportunidad de colaborar con israelitas, pero es que en Israel, no ahora, hace 20 años, hace 10 años, estabas colaborando con alguien, estabas en un audio con alguien y ese alguien se despistaba un momento y decía, perdonar, es que en este momento están bombardeando en mi alrededor. Mm. O sea, esto es la vida normal en Israel. Entonces, es una cultura un poco peculiar. Pero bueno, dicho esto, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, que decir, no veo ningún. O sea, la cultura yo creo que es capaz de cualquier cosa y eso podría ocurrir. Lo que quiere decir es que en la tendencia actual que llevamos, que yo creo que es una tendencia en la que efectivamente soy consciente, sé cómo se produce el hijo, sé cómo lo puedo evitar, sé que lo voy a tener. O sea, en esas circunstancias que son muy racionales, veo difícil, o sea, lo que hubiera realmente incentivos es, joder, si es que me sale súper rentable tener más hijos. Mm. Voy a tener más hijos. Es un poco así. Mm, o sea, dos ideas. Una relacionada con lo que estáis diciendo del tema de Israel. Claro, o sea, que podría pasar. El tema es cuánto tiempo hace falta para que ocurra, porque digamos, la base cultural de Israel viene de muchísimos años atrás. Y se mantiene ese fundamentalismo, esa parte de tradición. Es decir, cuánto hace falta para que eso pueda calar y como decía antes Pablo, ¿no? Y que no sea nicho, sino a nivel mundial para que pueda cambiar la estadística. Entonces, no sé, me parece que puede haber otras vías más rápidas que ocurran que ese cambio específicamente. Y la otra idea que quería comentaros es una de esas vías, a ver, una de las cosas que puede ser que, bueno, por lo menos en Europa, yo desconozco, pero puede ser que pueda revertir algo la pirámide poblacional o el reto demográfico. Puede ser lo siguiente, a ver, digamos, ha habido un descenso, por lo menos en Europa, vinculado con el tema de la natalidad, por un tema también de un reconcepto de familia, pero también por un tema de querer la parte de desarrollo personal, desarrollo profesional en las etapas, digamos, más fértiles de la vida de una persona. Es decir, eso de alguna forma, es decir, hay personas que no es que no quieren tener hijos, es que no quieren tenerlos en ciertas etapas donde quieren desarrollarse, ¿no? Entonces, eso hace que eso se empuje para edades más mayores, por ejemplo, 40 o 42 años. ¿No? Ahora hay mujeres que son primerizas, su primer hijo lo tienen a partir de los 40 y pico años, antes que era totalmente impensable, ¿no? Claro, lo que yo me planteo ahora mismo es, claro, una vez que tú consigues hacerte una vida y estás cómodo o cómoda con tu desarrollo, puede ser que quieras tener hijos, pero ya no puedes por tu limitación biológica. Y por mucho avance que hay en la parte de fertilidad, eso hay un límite que es tu propia biología humana, ¿no? Entonces, creo que la parte de ectogénesis o el útero, digamos, exterior, lejos de que pueda parecer una especie de fábrica de humanos desconectada, pero si eso se aplica al contexto familiar o de personas, sí que puede haber sí que puede ser algo que puede revertir las cosas, ¿no? Es decir, que imagínate, vivimos 120 años, lo que significa que los 55 años, ¿no? De esa época van a ser como los 40 o los 35 de ahora. Pues a lo mejor puedes tener, bueno, puedes tener la vitalidad y tener la tecnología para poder tener niños más mayores. Eso a lo mejor puede ser algo que De puede hecho, darse. de hecho, yo ahí no me sé las estadísticas, pero mi impresión es que hay mucha gente que está invirtiendo ya en guardar Sí, pues sí. Congelar su los óvulos, congelar efectivamente, sí. óvulos, lo que sea, etcétera, etcétera. Jóvenes con esa mentalidad ya que es decir, me los guardo porque en un momento dado hay que reutilizarlos y es verdad que los jóvenes van a ser mejores que los otros, etcétera, etcétera. O sea, esa mentalidad está desde luego ahí. A dónde lleve, no, pero está ya. Mm. Es súper interesante. Este ángulo, sí, este ángulo de tecnología reproductiva al servicio de una familia con un concepto distinto, ¿no? Esto es interesante. Me he quedado en lo que decías, Val, de si la cultura puede cambiar. Yo creo que, a ver, es un ángulo buenísimo, ¿eh? Porque es de estos que te lleva a cuestionarte todo, ¿no? Oye, las cosas son así, podrían ser de una forma completamente diferente. Oye, sí. La pregunta que tengo la sensación también de que aquí hay dos guerras, ¿no? O sea, una es la de un España, un país desarrollado y rico, ¿no? Y otra es Bangladesh. Y me pregunto eso, en Bangladesh, que está ahora por debajo de tasa de reemplazo, ¿hasta qué punto es la cultura americana y el individualismo y demás?
¿O es que hay algo Ya. universalmente humano, ¿no? Que es que los hijos son un esfuerzo biológico brutal, ¿no? Y tienes los que necesitas, en cierta medida, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace dudar un poco respecto al potencial de la cultura para empujar las cosas tanto en el otro sentido, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe. Mm. Puede ser. Y ya para terminar, si digamos pensamos que aumentar las tasas de fertilidad es positivo, ¿qué creéis que podríamos hacer, por ejemplo, en países como España, que estamos a la cola de las tasas de fertilidad? Porque aquí cuando hacen encuestas, yo he visto una encuesta del CIS, por ejemplo, y mucha gente dice que no tiene hijos por un tema económico. Pero claro, eso me choca también por la cosa de que los países que más hijos tienen son mucho más pobres que nosotros. ¿Es un tema económico o es un tema de prioridades? ¿De qué estamos hablando? ¿O es un tema cultural y lo enmascaramos cuando nos preguntan en el tema económico, que es como lo más fácil, ¿no? Para salir del paso. Yo si quieres me lanzo con esta para empezar, o sea, y rescato un poco la idea esta de la clase media. O sea, yo creo que lo que ocurre es que en los extremos, es decir, cuando tú literalmente no tienes dinero, absolutamente nadie, estás bajo el umbral de la pobreza o estás rondando eso. Claro, un incentivo económico como el que te puede dar el gobierno es fantástico para tener niños. Es decir, porque de no tener nada, tener algo está genial. E incluso, pues puede ser, bueno, colectivos que a lo mejor tienen menos educación sexual. Es decir, hay muchos factores que hacen bueno, racionalmente sale esa estadística de tener más hijos. Desde el punto de vista del rango superior, es decir, gente que tiene muchísimo dinero, pues suelen tener bastantes hijos. ¿Por qué? Porque es como ya tú has hecho tu propio desarrollo como persona o como profesional y de alguna forma también hay otro factor importante que es el legado. Llegas a un punto de decir, vale, si no tengo nada que dejar a nadie, bueno, pero si tengo 400 casas y no sé cuántas, o sea, es decir, tengo que dejárselo a alguien, entonces tengo que de alguna forma pensar en mi legado relativamente rápido. Entonces yo creo que los extremos están teniendo niños, ¿vale? El reto, y cuando viene esta cuestión estadística es, ¿por qué no tienes hijos? Por un tema económico. Creo que afecta principalmente a la clase media, que es principalmente el gran volumen, ¿no? de personas, por ejemplo, en España, que están en ese punto de decir, tengo dinero, no es que esté súper pobre, pero no lo suficiente como para invertir lo que me gustaría invertir en mis hijos, por ejemplo, o estoy en ese punto, ¿no? O me están yendo las cosas bien, pero no lo suficientemente bien. Es decir, están como en un territorio ahí que si pasas hacia un lado o hacia otro, pues seguramente a lo mejor pues acabes teniendo niños. Pero ese bloque intermedio creo que es el bloque más delicado, que un incentivo económico como los que da el gobierno en pro de la natalidad o para ayudar digamos, a lidiar con los gastos que puede tener, creo que no es relevante y muchas veces ni siquiera les toca porque ya superan un umbral de ingresos, por lo tanto no está ni siquiera incluido. Pero por otro lado, no tienen suficiente, digamos, autonomía económica para decir, bueno, pues puedo tener dos o tres niños, porque literalmente tengo que sacrificar demasiado, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el bloque en el que se deberían centrar los países, concretamente España, en ver cómo hacerlo. Esa sería como mi, No, mi porque opinión. de hecho es que ahora también hay una cuestión cultural que es, ahora no es simplemente tengo un hijo y que sobreviva, es tengo un hijo y tiene que tener todo esto. Tiene que poder ir a la Exactamente, claro. universidad, tiene que poder viajar. Entonces, claro, está en la presión social, ¿no? Para que tus hijos tengan un nivel X que quizá si no puedes llegar a ese punto, no es porque no te lo puedas permitir, es porque no te lo puedes permitir a los estándares que se piden ahora tener los hijos, que son unos estándares muy altos para los que somos ya de otra generación que no hemos tenido tantas cosas, ¿no? Como los críos ahora. Cuando digo permitirlo, no solamente es un factor puramente económico, sino es de recursos, de capital cultural, de capital social, de red de soporte, o Vale, vale. incluso de tener la posibilidad de permitirte, pues, cogerte una baja, dejar el curro. Es decir, hay un montón de cosas ahí que concretamente no afectan a unos o a otros extremos, pero sí a la clase media. Yo sospecho que hay algo, antes lo comentaba Paco, o sea, yo es que creo que lo que ha cambiado es que antes tener hijos era lo que se hacía. Tener hijos es lo que se hace y ahora es algo que se decide. Entonces, hay un cambio brutal ahí. O sea, ¿es un dado o es una decisión? Entonces, desde el momento en que es una decisión, creo que tenemos muy poca visibilidad, ¿vale? Creo que tenemos un muro delante que es muy caro y no me lo puedo permitir, pero creo que si tiráramos ese muro aparecería otro y otro y otro, ¿no? O sea, ¿cuáles son todos los obstáculos que te llevan, que te,
que te llevan a no tomar esa decisión, ¿no? Y creo que son muchos. Son que quiere un estilo de vida determinado, que quiere poder tener la libertad de tal, de cual, que quiere poder trabajar, que quiere poder... O sea, hay un montón de factores y desde el momento en que es una decisión, ya entramos en, o sea, en la misma complejidad de la toma de decisiones en cualquier otro ámbito. O sea, ¿por qué la gente consume o no un tipo de producto? ¿Por qué la gente dona o no dona en mi mundo, ¿no? Y entras ahí en montones de argumentos, ¿no? Argumentos que se solapan y se colocan unos encima de otros y es mucho más complejo de lo que parece. Mm. Bueno, chicos, pues yo creo que nos ha quedado una charla bastante redonda, un tiempo comedido, así también, porque luego la gente cuando se pasa de hora y media ya se duermen un poquito. Así que yo estoy súper contento con la charla. Os doy las gracias por haber venido, Paco, David, Pablo, una vez más. Y os espero, yo creo que sí, ¿no? La del gobierno mundial. ¿Os apetece hacerlo o no? Por supuesto. Sí, ¿no? Pues venga, a ver si lo podemos hacer antes de final de año, la de gobierno mundial. Muchas gracias por venir. Gracias, Gracias a Val. todos. Un Bien, súper placer. gracias, encantado. Bueno, Polímata, pues aquí hemos tenido una vez más una charla entre polímatas apasionante, en mi opinión, con Paco, con David, con Pablo. Volveremos a repetir pronto, seguro. Seguramente sea sobre el tema del gobierno mundial, que es un tema muy apasionante que nos gusta también a los cuatro. Así que nada, permanece conmigo. Ya sabes que si te gusta este proyecto, una forma de apoyarlo es entrar en la Biblioteca Polímata, que es una comunidad privada en la que vamos leyendo libros todos los meses, debatiéndolos. Bueno, tenemos quedadas en físico, quedamos próximamente, de hecho, muy prontito en Madrid, la comida anual. Yo estaría encantado de que te unieses a nosotros y de que lo pruebes. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Entre Polímatas.